Dios no está buscando personas implacables, o sea, personas que no tienen tacha, sino está buscando personas sinceras que quieran ser transformadas, ¿no? No, como decía Ramiro, hay muchas perspectivas que pueden denotar esto. Sin embargo, un día, como dice Nemi, hagan un autoanálisis, mírense al espejo y digan, ¿realmente soy todo lo que digo y todo lo que demuestro a los demás? Y si alguien te dice algo, dices, perdón, perdón, a ver, ¿me estás diciendo a mí? Apóstol, ¿no? Y ahí estamos corriendo el riesgo también de que cuando el Mesías decía sepulcros blanqueados, les decía. Hola, ¿cómo están, amigos? El día de hoy nos encontramos una vez más en este lugar para tocar una problemática dentro de las 99 ovejas de los rebaño. Así que sean bienvenidos a este podcast número 3. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean todos de nuevo. Espero que estén felices de volvernos a ver. Y pues, como siempre, estamos dispuestos a aprender acá, junto a ustedes. Hola, ¿cómo están todos? Tanto tiempo, pero aquí ya estamos y pues bienvenidos y esperamos que esto siempre sea de bendición para todos ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, como ya decían las anteriores ovejitas, que estamos aquí nuevamente para tocar un tema que espero realmente les sea de mucha ayuda en esta problemática que también nos hemos planteado y está pasando siempre, ¿no? En nuestro alrededor, más que todo en nuestros templos, en nuestras congregaciones, así que sigan con nosotros. Amén. Como decía, sigan con nosotros y bueno, vamos a presentar el día de hoy, tenemos un invitado. Es una persona especial, uno de los ibiscalitos de la iglesia, por decirlo así, porque es una de las que está asistiendo ya aproximadamente 2 años. Vamos a dar lugar a la oveja número 89 que se presenta. Bueno, hola, ¿cómo están? Y aquí feliz nuevamente, aquí con ustedes y gracias también por darme la oportunidad de estar aquí, que no me conocen. Yo soy Willy Armando Chiera Quispe, soy de la iglesia local número 1 y un gusto. Bien, bueno, ahí estamos, de esta manera damos inicio, ¿no? Un fuerte aplauso para nuestro invitado, nuestro ibiscalito número uno de ellos, ¿no? 89 en este caso. Ya, continuamos. Vamos a dar el día de hoy vamos a plantear una problemática en la cual también tenemos el deseo de buscarle también una solución, no solo plantear el problema y quedarnos ahí, ¿no? Y bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca del evangelio de las apariencias. Este tema de la apariencia ha empezado a inundar en la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, hoy vamos a detectar algunos puntos acerca de este tema, ¿ya? El evangelio de las apariencias. Hoy en día vivimos en una época donde las redes sociales, por ejemplo, nos muestran una forma de vida perfecta, ¿no? Cuerpos perfectos, familias perfectas, una foto perfecta de un parque donde alguien está jugando de una manera perfecta, y como que todo lo que empezamos a ver de hoy en día es perfecto, ¿no? Y es ahí donde uno empieza a cuestionarse si realmente todo es en base a una perfección o es algo que nos están haciendo, ¿no?, ver las personas, ¿no? O también es algo distinto, puede ser algo falso, ¿no? Una ilusión, por decir, óptica, donde vemos algo con nuestros ojos, pero en la realidad no es así. Así que acomódate ahí donde estás, empezamos lo que es esta problemática. Existen ovejas, o sea, existen cristianos dentro del rebaño, o sea, dentro de la iglesia, que aparentan ser ovejas cristianas. Creo que sí, ¿no? Y tal vez contando una anécdota, esto cuando yo lo leía, lo veía y me enteraba acerca también de la palabra de Dios, de que a veces solemos nosotros inconscientemente, yo lo voy a decir así, tal vez también conscientemente, no sé, pero me ha pasado que había un tiempo en la iglesia, cuando yo estaba iniciando, yo veía que hacían. Entonces me puse a hacer, ¿ya? Inconscientemente. Me puse a hacer y me decían que haga algo y lo hacía, ¿ya? No me daba flojera, nada. Entonces,
En una ocasión mi hermana me visitó la iglesia y dice, "Ah, ¿ella qué hace?", dice. Y yo le miré y después le pregunté, ¿por qué dijiste eso? Porque vos allí haces y aquí en la casa no haces, me dice. ¿No? Entonces, Un buen punto, ¿no? yo dije, pucha, que, y me di cuenta, ¿no? De que a veces por agradar a las personas que te rodean o por querer encajar, yo decía, ¿por qué entonces hago caso a eso y no hago caso a mis papás, ¿no ve? ¿Qué tengo que hacer en la casa? Entonces he llegado a la conclusión de que quería encajar en algo, en un lugar, ¿no? Entonces, para que esas personas me acepten, empezaba a ser yo, ¿no? Aunque no me lo digan que haga. Me ayudó porque una vez que me di cuenta y dije, bueno, no voy a estar esperando a que me digan también qué haga en la casa, entonces me puse a hacer en la casa lo simple y lo más común, que es lavar tu plato, ¿no? Vean, sin que te diga nadie. Entonces tú lavas tu plato y se te vuelve un hábito y se te vuelve algo ya más natural, ¿no? Pero aquí en esa pregunta me hacía pensar eso, que a veces adoptamos identidades por querer encajar en algo. Hacemos cosas que a veces no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, pues como queremos ser como esas personas, adoptamos esa costumbre, ¿no? Y bien claro también, aquí en Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, dice. No, entonces tenemos que ir guardando lo que es nuestra apariencia, nuestro corazón más que todo, porque creo que Jesús, Dios, el Espíritu Santo, Padre, ves lo primero que ves eso, ¿no? No lo que estás haciendo, sino cómo está tu corazón, si realmente lo que haces va conforme a lo que tu corazón también te dice, ¿no? Hay algo que mientras tú charlabas con nosotros, me nacía la curiosidad de preguntarles, ¿alguna vez ustedes han llegado a aparentar algo, a caer en ese lazo? Por decir, bueno, ahorita estamos entre nosotros y nos consideramos que estamos bien, pero ¿cuántos en algún momento hemos sentido que estamos en esa condición de aparentar algo, ¿no? Tal vez dar un pequeño ejemplo, tal vez una pequeña anécdota, tal vez. Creo que sí, es hasta de lo más pequeño, creo. Con el hecho de simple que te preguntan, ¿cómo estás, hermano? Bien. Y tú, bien, pero por dentro tal vez estás con el corazón roto o renegando, porque muchas veces, hay que ser sinceros, ¿no? No salimos siempre bien de la casa. Yo una vez me peleé con mi papá, así duramente, ¿no? O sea, sí, con mi tío. Hola, papi. ¿No? Confesión. Y yo estaba en esa situación y justo tenía que predicar. Y decía, no, predico, pero siento que muchas veces incluso la misma palabra te confronta y es como que el mismo hecho. Hay veces, ¿no? De lo que tú estás diciendo, realmente lo haces, ¿no? Y en ese momento yo sentía que realmente me había confrontado la palabra, y tal vez con ese corazón sincero, ese día sí, tal vez pude predicar tal vez de una forma mejor, porque ya lo había vivido también, ¿no? Pero no podía decirle a nadie, digamos, ese momento, ¿sabes qué? Me he peleado con mi papá, porque muchas veces dicen, ¡oh, hermana! Vos Tú te has peleado, ministra del Señor, ¿no? ¿Tú qué vas a predicar ahorita, no? Entonces pasan esas cosas muchas veces y uno a veces decide decir, sí, estoy bien. Y son desde esas cosas tal vez pequeñas. A ver, había una temporada donde el Ministerio de Alabanza sí estaba pasando por una crisis. Y yo les decía, Sin llorar. yo estoy bien, porque había carencias en ciertos instrumentos, estoy bien. Estoy bien, así, Pero ¿no? Una sonrisa. dentro de mí Esto es estaba frustrado, ¿qué hago? No hay Voy a matar. ciertos del avance. Y también era una preocupación el por qué ya no venían, por qué no asistían. Y hasta que tuve un momento, hablemos contigo, si no me equivoco, y con el hermano más, Franz, y les dije cómo me sentía.
En ese momento me destapé y les dije todo lo que sentía y realmente era un momento de desahogarme con ustedes. Era un momento donde necesitaba esto y necesitaba que el Señor muy personalmente ministre a mi vida y me diga que todo va a estar bien. Pero aparentar enfrente a ustedes era peor todavía porque y siempre estaba bien. Cuando llegando el momento les dije que no era así. Qué interesante. Mira, por ejemplo, yo en mi caso, yo soy carpintero. Un día estás haciendo un trabajo con martillo y te das uno en el dedo, ¿no? Y están ahí los demás trabajadores, digamos, están trabajando contigo. ¿Qué haces, no? O sea, lloras, gritas o simplemente te contienes en el dolor. O sea, nosotros somos machos alfa, ¿no? Dentro de la carpintería. O sea, no, ahí es otro mundo distinto. Entonces uno dice, no pasa nada, continuamos. Y como que te vas a un lugar apartito y empiezas a flotar tu dedito, ¿no? Como un bebé. Los hombres también lloran. Entonces, y lo que yo me ponía a ver respecto a este tema es ¿por qué disimular mi dolor? ¿No? O sea, ¿por qué llegar al punto de aparentar para que no se vea mi dolor? Entonces me pongo a pensar, ¿por qué es que cuando estamos en una condición en la que queremos aparentar, al final, ¿qué queremos lograr? No demostrar debilidad, no demostrar dolor, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué caemos en la apariencia o en esta frase, en esta palabra? Que queremos hacer ver a los demás que todo está bien cuando en realidad todo está mal. Y nos cubrimos detrás de un escudo donde decimos estoy bien. Estamos mal. Pero hay una diferencia entre los niños. Por ejemplo, los niños, mi hijo se cae y empieza a llorar. A él no le interesa su estado, su posición en la sociedad. O sea, no le interesa nada. Él va a tirar el grito al cielo y ya. Entonces, ¿cuánto ha cambiado nuestra condición desde que éramos niños, donde podíamos expresar libremente la situación que vivíamos por la experiencia triste, digamos, pero ahora no lo hacemos, sino que nos introducimos dentro de un escudo llamado apariencia y empezamos a fingir una vida falsa? Creo que es un punto bien interesante que debemos considerar. Y hay un texto bíblico en Mateo 6:1. En la Reina Valera dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Ahora en la Nueva Traducción Viviente dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en pública, para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Y esto llevando aquí a la iglesia, porque ¿a qué vamos a una iglesia? A aprender lo que es la palabra de Dios, a reunirnos con nuestros hermanos. Y si bien estás ya en un cargo y estás enseñando, estás yendo pues obviamente a enseñar, ¿no? Entonces cuando vemos que no tenemos la atención que queramos o que hemos esperado, los aplausos, pienso que empezamos como decía la oveja 77, que empezamos a ponernos barreras, empezamos a crear caretas, ¿no? Y estamos solo yendo a cumplir, digamos, pero mostrando solo lo que aparentábamos a un inicio, ser perfectos, correctos. Y aquí a mí no me nadie, yo lo voy a decir, ¿no ves? Porque no soy de nadie, ¿no? Y entonces empiezas a cubrir eso, empiezas a poner tus barreras. Y si alguien te dice algo, dices, perdón, perdón, a ver, ¿me estás diciendo a mí? Apóstol, evangelista, ¿no? Y ahí estamos corriendo el riesgo también de que cuando el Mesías decía sepulcros blanqueados, les decía, son lindos por fuera, pero están tan secos por dentro que ya no saben ni lo que están diciendo. Ese es un buen punto. Y a veces agarramos lo que es la Biblia, lo que es Dios, y empezamos nosotros a querer no adoptar ni a imitar, simplemente a usarlo. ¿Para qué? Para conseguir aplausos, para conseguir, no sé,
elogios, ¿no? Y creo que ahí estamos, creo que es ahí donde estamos empezando nuevamente, ¿no? Son cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a dar lugar también a nuestra invitada el día de hoy, que nos pueda comentar un poquito tal vez de ese momento tal vez que te has sentido que estabas viviendo de este mundo de apariencias, porque dice este pasaje, bueno, en esta primera pregunta, dentro de la vida cristiana, ¿existe también esto? ¿O solo es fuera de nuestro entorno? ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí hay, digamos, que hay también personas que fingen ser ovejas, pero en realidad son lobos y vienen por algo. Y o sea, vienen por algo siempre a la iglesia. Y yo puedo dar mi humilde opinión y no es que estoy diciendo mentiras, siempre es que he tenido amigos también de la U o también del colegio de que me saben decir, las chicas de afuera o del mundo son, digamos, ya, entonces solamente te utilizan o te utilizan para algo y después cuando obtienen ya se van y te dejan ahí como si fueras una botella desechable, así que no tiene un valor así. Yeah. Y después si me dicen, prefiero ir donde una cristiana que ellos sí tienen, digamos, conseguir una novia o una chica cristiana y después ella me va a ser fiel, pero yo ahí tal vez voy a estar caminando con amigos así. Y es lo que he hecho, que hay también lobos que se visten de ovejas, y, digamos, yo tal vez estoy pasando ese proceso y también yo digo que me siento también que estoy tapando algo con mi cara alegre, así. Pero cuando por dentro estoy sintiendo mal y o sea, se siente muy raro, o se siente como te estás partiendo dentro del corazón, pero por fuera estás bien, así como ven alegre, pero por dentro no, estoy destrozado así. Y algunas veces, digamos, es una lucha muy interna así, y solamente tienes que seguir y es como la lucha es dura, eso sí, hay cosas que quieres decir ya, hasta aquí lo dejo, pero vos has hecho un compromiso con el Señor y tienes que seguir adelante y prefiero, y a veces también, digamos, como yo también cumplo un servicio también y digamos es dejarlo por dentro de mí, yo diría ya, basta, hasta aquí llego, así, hasta aquí es mi camino, así. Pero dentro de mí dice ya, con Dios habla con el Padre. Amén, qué interesante, ¿no? O sea, mira, yo, en el tiempo que hemos estado dentro de la iglesia, algunos ya 5, 10, 15 años, otros desde pequeños, hemos podido ver que Dios es fiel con nosotros. Y decirte lo mismo, ¿no? Dios es fiel con nosotros y Él se mantiene fiel hasta el final. Y solo tenemos que nosotros, como dice en el Salmo, permanezcan, dice, junto a las corrientes de agua, dice, ¿no? O sea, permanezcamos siempre junto a la palabra del Señor, que es la única que nos puede ayudar a salir adelante. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos tenido el temor de decepcionar a alguien? Yo también, ¿no? Sí, de decepcionar a alguien, y hemos hecho todo lo posible para estar en la línea, pero en base a apariencias. Ya no dentro de lo que es una vida natural, sino basada en un compromiso por algo o por alguien. Y eso es un tema que tal vez nos puede suceder a nosotros, el peligro de vivir para impresionar solo a los demás, ¿no? Vivir en un mundo, en una sociedad o incluso en un entorno, aún dentro de la iglesia, solo para satisfacer a los demás. Dentro de la iglesia también existe lo que son las apariencias. No solo está dentro de un contexto fuera de la iglesia, también dentro de la iglesia sucede este tema que es muy amplio en las diferentes etapas, ¿no? o circunstancias. El orgullo es aquel que nos hace convertirnos en algo que tal vez no somos, incluso en la forma de vestir y en la forma de ser. Leía un pasaje donde dice, un concepto, ¿no? Dice que las personas, por lo general, dice, hay dos formas de aparentar, dice.
uno es en el carácter Mm. y dos es en la ropa. La ropa define a una persona, Vaya, ya. define a una persona. Ves a una persona bien arreglada o dices, wow, esa persona define, la ropa te define, pero no sabemos si la persona lo hace porque está segura de su amor propio o lo hace por inseguridad. Puede usar la ropa como una fachada para uno mismo. También el tema del carácter lo puede usar de una manera, ¿no? Entonces, son temas que nosotros tenemos que empezar a ver en nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Realmente nosotros estamos viviendo una vida de apariencia o somos genuinos, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo podemos identificar si uno mismo está siendo falso, aparentando consigo mismo? ¿Cómo podemos identificar esto? Puedo lanzar una pregunta para responder a esto, pero es parte de la respuesta. Es hacerse un examen muy profundo y ser bien honesto consigo mismo. Y esa es la pregunta que uno debería hacerse. ¿Soy la misma persona en mis redes sociales, en mis reuniones de liderazgo, los que son estudiantes en el colegio o en la universidad, los que trabajan en mi trabajo, y llevando más profundo en mi habitación, a solas, en mi casa, cuando estoy a solas con mi celular o con mi computadora? Soy la misma persona. Y creo que ya la autoevaluación va a depender mucho de uno mismo. Que aunque muchos quieran evadir la realidad, saben en qué están tal vez aparentando, ¿no? Como decía Ramiro, hay muchas perspectivas que pueden denotar esto. Sin embargo, un día, como dice Nemi, hagan un autoanálisis, mírense al espejo y digan, ¿realmente soy todo lo que digo y todo lo que demuestro a los demás? ¿Realmente soy eso? En las redes sociales, un pequeño video donde dice, por ejemplo, hay gente que camina bien elegante, pero no tienen dinero. Los dandies creo que son de África, los dandies, sí. ¿No? Ellos Sí, visten bien, o sea, Bien. gastan miles de dólares en trajes, zapatos, todo, pero su familia está... Su casa, su casa, ¿no? Calamina. Entonces, hay algo que, mira, puede alimentar a lo que es la apariencia. Y hay que tener cuidado porque podemos alimentar. Dice que una de las formas de alimentar la apariencia es cuando nosotros damos lugar a eso y nos enfocamos más en eso. Y en este caso, como decía, ¿no? ese grupo de personas se retroalimentan. Bueno, su satisfacción está en cuando los demás los ven. Cuando los demás los ven, ellos se sienten como alimentados, ¿no? Entonces, ese es un punto muy interesante. Nos autoengañamos, ¿no? Como un autoengaño, pero para ellos es como placer. Genera placer. Es como la vanidad, por ejemplo. La vanidad, por ejemplo, nos lleva a un punto donde que yo y es algo falso que te empieza como que te empieza a consumir. Es como un pequeño monstruo que te empieza a consumir a un punto en que ya no eres tú. Es, como decía, es un autoengaño. Es tan sutil que se va entrando en nuestra vida. Y ya pues ya viene siendo fe de apariencias, ya no una fe genuina que tendríamos que tener hacia nuestro Padre Celestial, ¿no? ¿Cómo podemos identificar ahora eso en nosotros? Porque si bien yo te digo, oye, te cuento que tú eres así, y tú me vas a decir, no, tú me estás molestando, digamos, ¿no? O sea, tal vez no podemos aceptar incluso una crítica de parte de nosotros porque nos vamos a sentir ofendidos, juzgados, marginados o buscar una palabra, ¿no? Y decir, no, es que no te caigo y por eso tú me dices esto. Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora para encontrar una señal clara de si estamos cayendo en la apariencia? En Mateo 7, verso 15 al 18 dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Oh, qué genial.
Y junto con esto, yo quiero argumentar ahí Ya, el tema de lo que es los frutos. los frutos. Y me voy a ir a un pasaje que Jesús dijo acerca del trigo y la cizaña. Yo buscaba un poquito de este tema y decía, el tema de la apariencia, y me lanzaba solo al trigo y la cizaña. Buscaba otro pasaje y decía esto, y me volvía a mandar a ese pasaje. Entonces dice que un señor fue al campo a sembrar, dice, ¿no? Entonces él sembró el trigo en toda la tierra, y cuando él se fue, dice, vino el enemigo, dice, en la noche, cuando todos estaban durmiendo, y sembró la cizaña junto con el trigo. Pasó el tiempo y empezaron a crecer, dice, ¿no? De manera que al crecer empezaron a darse cuenta que uno era trigo y el otro era cizaña. Y dicen los trabajadores, Señor, ¿no sembraste acaso buen trigo? Y dicen, haremos algo, lo quitaremos para que no dañe al trigo. Y dicen, no se puede porque ya se han enraizado, que dejan lo que crezca. En el tiempo de la cosecha vamos a saber, dice. Entonces ahí es el punto central de esto. Dice, cuando el trigo y la cizaña han llegado a su máxima madurez, ¿ya? El trigo, dice, por el fruto que lleva, por el peso que tiene, tiende a inclinarse, dice. O sea, llega a caer así. En cambio, la cizaña, como está vacía por dentro, se mantiene erguida, dice. Entonces, una señal muy clara para determinar o para ver si nosotros estamos dentro de una apariencia o estamos fingiendo ser algo que no somos, está justamente en el fruto y en la condición. Por ejemplo, en reconocer nuestra condición. Aquel que tiene la postura de una cizaña no se conoce su condición. Es como el alcohólico. Él no se conoce que está enfermo, que es alcohólico anónimo. Sí. Entonces, el que dice que, bueno, cuando el trigo se cae, esto representa, dice, humildad. Eso representa cuando uno se humilla delante del Señor y reconoce que Dios es el que puede hacer. Pero la cizaña no cumple esa condición, dice. Se mantiene erguida hasta el final, dice, y ese es un punto donde nosotros podemos decir, ¿cómo me comporto yo después de un problema? ¿Cómo me comporto yo después de una situación que hemos atravesado? ¿Me comporto como el trigo que se humilla y reconoce sus falencias, o me comporto como la cizaña erguida y dice, yo tengo la razón, yo he hecho bien, ellos han hecho mal? Entonces ahí podemos nosotros identificar si realmente tenemos fruto, porque el fruto nos lleva al arrepentimiento, el fruto nos lleva a buscar más del Señor, el fruto nos lleva a orar, a pedir perdón, el fruto nos va a llevar a hacer una acción. Tal vez también tendríamos que ver la raíz, ¿no? Si la palabra de Dios, obviamente esto también igual me llevaba a lo que es la semilla, la parábola del sembrador, cuando Jesús dice que qué clase de tierra eres, ¿no ve? Porque la semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto has podido hacer de que se enraíce lo que es la palabra de Dios para que después dé un árbol bueno y obviamente buenos frutos? ¿No? Como decía en el anterior pasaje, por tus frutos te conoceréis, ¿no? Es lo que decía. Entonces, también creo que hay que ver la raíz. Si tu raíz está fuerte, tu árbol va a ser fuerte, tus frutos van a ser buenos. ¿Quién eres cuando nadie de la iglesia te está viendo? Hay algo también que deberíamos considerarnos, es esta pregunta que voy a lanzar, dice, nosotros no deberíamos, dice, preguntarnos qué pensarán de mí o qué dirán de mí. Lo que nosotros como creyentes deberíamos pensar, dice, es ¿qué pensará Dios de mí? ¿Qué idea tendrá Dios de mí, de mi condición? ¿No? O sea, más de que querer estar preocupado de aparentar perfección delante de los demás, del qué dirán los demás, deberíamos ponernos a pensar, dice, que si yo agrado a Dios con lo que hago, ¿qué pensará Dios de mí? ¿Qué concepto tendrá Dios de mí?
Ese es un punto que nosotros tenemos que considerar también, ¿no? Importante, y lo que decía la oveja 77 es la humildad. Yo aquí tengo un concepto que dice: es una virtud que consiste en reconocer con honestidad quién eres, con tus capacidades y también con tus límites, sin sentirte superior ni inferior a los demás. Entonces, siento que es un punto bien importante, porque muchas veces pensamos que decir sí, no, esa es humildad. Y realmente muchas veces es esa línea delgada que puedes caer en la falsa humildad, en sentirte menos que todos. Y tampoco ese es el objetivo. Todos los que estamos acá somos hijos del Señor. Pero yo he visto que hay veces hay esa línea delgada, que piensan que la humildad es creerte inferior a todos, que no tienes valor y que todos son superiores a ti. Pero ojo con eso, porque eso no es humildad. Es, como decía el concepto, reconocer tus capacidades y también tus limitaciones. Que no es importante agradar a las personas, sino a Dios. Y una de mis hermanitas también me dijo que prefiero ser el enemigo de las personas que ser enemigo de Dios. Y Buen dije, concepto, interesante. Mira, tal vez tocando este tema, nos iríamos al inicio, donde cuando Dios le manda, ¿no?, a Samuel para que unja a un hombre, ¿no?, como rey. Y Dios le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, aquí hay algo que nosotros tenemos que considerar, que la vida externa es algo que a Dios no le interesa tanto, más que la interna. Entonces, si hoy en día nosotros vivimos en un mundo de apariencia, que lo podemos hacer y lo podemos hacer bien hasta el último día de nuestra vida, Dios ve lo interno. Y hasta el último día de vida que nosotros tengamos, Dios va a ir viendo lo interno del corazón, no lo externo, ¿no? Entonces, ese es un tema que nosotros tenemos que considerar, estimados amigos, que Dios siempre va a evaluar lo interno del corazón, cómo sentimos, cómo pensamos, si realmente amamos a las personas, si realmente somos sinceros con lo que decimos, o estamos tratando de mostrar, como dicen, ¿no?, sepulcros blanqueados, mostrarnos por fuera que todo es bueno, elegante, todo es perfecto, como dicen, ¿no? Puede ser bien educado, puede ser muy inteligente, puedes vestir buena ropa, pero por dentro puedes ser un asesino en serie. ¿No? Y ha pasado, ¿no? Hay personas que, ¿no? Que, por ejemplo, entró a la cárcel, decían unos jóvenes que han matado muchas personas. Y los ves y parece una persona sencilla, normal, que no puede matar ni un conejo ni un pollito, digamos, ¿no? La falsa humildad. Entonces ahí notamos algo muy interesante, ¿no? Dios no ve lo externo, sino lo interno del corazón. En Samuel, el profeta Samuel fue a buscar a otro rey, y ahí, cuando fue a la casa de David, su padre de David, fue a llamar a todos sus hermanos mayores de David, y menos a David, y él estaba pasteando las ovejitas. Y en ahí ha presentado al profeta Samuel, el padre de David, a todos sus hermanos mayores, y eran fuertes, así como para salir de la guerra, entrar unos así, gladiadores. unos gladiadores, ojos verdes. Sí, y cuando Samuel le estaba preguntando a Dios, él es el por qué me mandaste, y era que no era él. Y ahí también vemos que no importa la apariencia. David era flaquito, pequeñito, siempre tengo que golear, desmariña. No era un gladiador así, pero ahí era la disposición del corazón, el corazón de Dios, y no nos olvidemos de eso también, hermanos. Sí, buen punto, ¿no? buen punto. Y yo creo que los ojos son una parte fundamental en la vida de una persona, porque los ojos son el alma, son la puerta, son la ventana del alma, dicen.
una frase. Si nosotros con nuestros ojos no sabemos ver más allá, así como Dios ve, realmente vamos a vivir esto que es la apariencia. Incluso podemos tal vez tapar a personas que son valiosas porque simplemente decimos no valen nada, porque vemos lo externo, vemos por fuera y no vemos por dentro. Solo son sepulcros. Sí, o algo así, ¿no? Eso es, bueno, en este punto entonces podemos considerar que cómo podemos identificar si uno mismo está siendo falso o está aparentando consigo mismo. Están en los frutos, están en aquellos resultados que nosotros podemos dar, ¿no? En los frutos está, estimados amigos, la condición de nosotros, si estamos cayendo en lo que es la apariencia. Entonces es bueno considerar y hacer una autoevaluación, como decían, de poder ver cómo estamos caminando, cómo es nuestra actitud delante de los demás, y eso nos va a ayudar mucho a poder canalizar esto de la apariencia dentro de la iglesia. Y también podemos dañar, ¿no?, a las personas. O ser piedras de tropiezo. Piedra de tropiezo, ¿no? Sí. Vamos a lanzarnos al tercer punto, ¿ya? Y en este caso vamos a plantear esto. ¿Es peligroso aparentar ser cristiano? ¿Y cómo podemos tener una transformación genuina? Entonces vamos a hacer dos cosas, ¿no? Por un lado, es peligroso aparentar ser cristiano. Cuando ya vive en apariencia, puede decir, yo estoy bien. O sea, ya no identifica que la persona que aparentaba ser, o sea, ya no es para él un personaje, es su vida. Y él va a decir, yo estoy bien, no estoy haciendo nada malo. O sea, ha pasado tanto tiempo aparentando que ya no diferencia quién es el otro, quién es él. Una doble vida, ¿no? Ajá, o sea, ya soy este, así soy. Y tal vez puede ser eso peligroso para nuestra propia iglesia, por el testimonio que empieces a dar, ¿no? Porque más allá de los hermanos que estamos dentro de acá, existen, o sea, lugares a los que nosotros recurrimos, como la universidad, los institutos y demás lugares, ¿no? Y esa tu apariencia de tal vez un cristiano, entre comillas, perfecto, o que solamente juzga a los demás porque piensa que ya como él es convertido es perfecto, puede dañar también los corazones y hacernos ver a la iglesia como tal vez ahora nos ven, ¿no? Puede afectar en eso, y creo que es lo más terrible que hoy pasa, ¿no? Que nos ven como solamente personas que critican a los demás y los juzgan. Y si nos vamos al tema de los frutos, yo me pongo a pensar, si realmente tenemos fruto en el corazón, vamos a saber decepcionar a una persona. ¿El peligro dónde está? Es que por nuestra conducta podemos perder a muchas personas, Exacto. ¿no? Y a veces recuerdo una historia que escuchaba una vez en una prédica que decía que, o sea, son... me voy a meter en problemas tal vez ya, pero aquí estoy, soy más seria. En las iglesias... vivo ya. No, pero hay iglesias que son bastante cerradas, o sea, ¿no? Con la doctrina y cosas, ellos que son como una regla, ¿no? Y me contaba el pastor en su prédica, decían que él era pequeño, ¿no? Él tenía 10 años, este pastor, y le veía un diácono, él lo admiraba bastante, ¿no? Porque, o sea, no sé, muchas veces vemos, no sé, la dedicación, cómo ora, cómo predica, podemos ver muchas cosas en una persona, y él era un pequeño de 10 años. Y dice que una vez estaba cerca de la puerta con ese hermano y se aproximó una persona, tal vez de no sé de dónde, pero no vestía como un cristiano, ¿no? Tenía era una señorita, tenía una mini, mucho maquillaje exagerado, brillos y así. Y dice que le dijo ese hermano, delante de este pastor, no puedes entrar a la iglesia porque no estás vestido como una cristiana. Y en ese momento, o sea, por eso iglesias están cerradas, y ese momento del pastor dice, o sea, se cayó todo lo que él pensaba que era la iglesia, y decía, realmente no es la iglesia para estas personas, ¿no? Porque dice que el Señor ha venido por los enfermos, ¿no? Y
por esa una de las 100, ¿no ve? Y yo me ponía a pensar y decía, es bastante que nosotros incluso aquí dentro de la iglesia podemos afectar de esa forma a las personas, ¿no? Y no recibirles con ese amor fraternal como dice la palabra, el amor al prójimo. Tal vez se pierde muchas veces por muchas cosas que agregamos y supuestas reglas, pero realmente es ¿por qué lo haces? ¿Porque realmente has entendido el amor realmente del Señor? ¿O solamente porque tienes miedo de un día quemarte en el Hades, como dice la palabra, ¿no? ¿O realmente te has enamorado del Señor y es por eso que por amor te sujetas a lo que Él dice? O estamos, poniendo en un concepto, o estamos tan preocupados en cómo nos vamos a ver, cómo está nuestra iglesia, que no nos estamos preocupando en la importancia, como en la actitud de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en medio de sus discípulos, dice que Él siempre velaba el bienestar de los demás, no tanto así de Él, sino de su entorno. Y lo que puede pasar, y es muy peligroso esto de la apariencia, porque si nosotros estamos enfocados en nosotros, en nuestra ropa, en nuestra comodidad, por decir, estás bien acomodado en tu silla, feliz, y eso te complace, ese es un problema, porque esto nos puede llevar a que otras personas se desagraden de querer ir a una iglesia para escuchar, por decir una palabra, ¿no? Porque muchas veces yo, por decir, cuando no puedo llegar a mi iglesia, por alguna razón, yo digo, me tengo que congregar, aunque cerca de mi casa o donde estoy, tengo que ir a una iglesia y escuchar palabra. Y hay muchas personas que tienen ese concepto de decir, yo quiero escuchar palabra porque esta es una iglesia y aquí voy a escuchar palabra. Pero ¿qué tal llegas? Todos están llenos de apariencia, que todo tiene que ser perfecto, la iglesia, la puerta, está todo limpio, las sillas bien acomodadas, las ropas, los trajes con corbata, y ya estamos tanto enfocados en eso que no nos estamos preocupando de lo más importante, que es recepcionar a la persona con amor. Bueno, eso debería ser, ¿no?, lo más natural, fuera de lo que es la ropa y demás cosas. Debería ser lo más natural ver el tema del corazón, la parte interna, decir, esta persona ha llegado por primera vez, lo recibiremos, lo abrazaremos. Y es ahí donde se vuelve un problema, y es ahí donde esta pregunta tiene mucho sentido cuando dice, ¿es peligroso aparentar ser un cristiano? Sí, es muy peligroso. Y la advertencia de Jesús es bien severa, ¿no? Cuando nos dice en Mateo 7, ¿dónde está? 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Toma. O sea, tú puedes estar diciendo, Señor, no sé, puedes orar, puedes tener esas oraciones que parece que está conectando tanto con Dios y en el pueblo, pero tu corazón está todo podrido, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, la respuesta a la pregunta, ¿no? Es que cierto, tenemos, ¿no?, que tener cuidado, y a esto me hace recuerdo a cuando yo era muy joven, cuando estaba yendo de iglesia en iglesia, yo veía, ¿no?, que llegaban los hermanos y el pastor se ponía a orar y decía, tú eres el escogido, ¿no? Entonces yo me puse a orar, yo decía, me va a decir lo mismo. No me decía. Y nunca, y se ha pasado, y al de al lado le ha dicho, tú eres el escogido, ¿no? Y luego se está nuevamente seguir yendo a la iglesia, y ya pues la persona que ha dicho, tú eres escogido, ya la persona ya se creía escogida, entonces ha empezado a subir al altar, a dar las conferencias, porque no creo que hayan sido prédicas, porque después de un tiempo esa persona no es que esté mirando su paja y no mi viga, sino, pero empezó a hacer cosas malas, ¿no? Y yo decía, entonces, ¿quién realmente me va a decir que soy escogido? ¿No? Y me has traído al recuerdo eso, porque el prejuicio que vamos poniendo en nosotros es la apariencia, aparentar lo que no eres, aparentar lo que aún no has comprendido, aparentar lo que te falta por aprender.
Como dicen, ¿no? Podemos aparentar ser ungidos de Dios, incluso, ¿no? Sí. Puede suceder, puede pasar que nos creamos, wow, ¿no? O sea, espirituales y demás, pero estimados amigos, es muy peligroso. Eso es como un monstruo que cuando te va consumiendo más y más, prácticamente no eres. Es simplemente un engaño, una ilusión. Sí, es que creo que la dependencia de Dios puede ser uno de los factores que nos aleje tal vez de eso. Porque dice en Mateo 15:8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces, como tocábamos una vez el tema del servicio, el liderazgo y muchas cosas que realizábamos en la iglesia. Y muchas veces, afanándonos más en eso, podemos descuidar nuestra vida espiritual y empezar a solo empezar, lo siento, mi dislexia, empezar a depender más de nosotros y de las capacidades que tenemos y dejar de depender realmente de Dios, quien es la fuente de todo lo que somos. Amén. Mira, como ya para ir terminando todo este tema, quiero leer un pasaje que está en el libro de Mateo 18, verso 6, y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, dice. Imagínense. Y estamos hablando del tema de la iglesia, dentro de una problemática, dentro de una iglesia, de un grupo de ovejas donde están trabajando constantemente, dice, la Biblia dice, hay de aquel, dice, que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que aquellos que están iniciando en la vida cristiana, como en el caso de nuestro Vizcayito aquí, hay de aquel de nosotros que tal vez no le ponga una traba, una cuestión que no está bien. Uy, no. Podemos hacer que tropiece. Y tal vez partiendo de ese punto y preguntarle también a Willy, ¿no? ¿Cómo él veía la iglesia de afuera? Y cómo realmente, ya que tú estás ahora acá, ¿cómo realmente es? ¿Qué concepto tenías de la iglesia y antes? Ahora, ¿qué concepto puedes tener? O sea, sinceramente, ¿no? Palabras duras, pero lo diré. Sin pelos en la boca. Ya. Bueno, también al último ya. Antes de congregarme, antes también de recibir a Dios en mi corazón, yo lo veía como un hábito, que ellos iban a escuchar una palabra, pero como para el mundo, el domingo es sagradito, donde puedan disfrutar con su familia, ir de compras, donde puedan descansar, así. Y yo era también de esas personas que iba a la feria, iba a hacer mis actividades, cancha, todo. Sí, pero cuando ya me entré aquí, ya era diferente. Y yo también digo gracias por el anzuelito que han mandado, que era también por las actividades de los jóvenes también, que era también día de Wally y futsal también, y eso es lo que me atraía. Pero yo no daba las oportunidades de la iglesia porque decía que solo va a ser un domingo perdido, algo así. Y yo dije, no, prefiero descansar, dormir o mirar película o ver mis partidos por la tele. Pero después ya, cuando ya empezaba con un mes de venir aquí, ya le he dado la oportunidad. Después ya me cansé, otra vez volví al mundo. Pero dentro del corazón dice, hay algo que quiere ya, más, que quiere más, así. Y hay algo que creo el Espíritu Santo me dice, anda, no pierdas, no es un tiempo perdido, así. Y yo ya he vuelto nuevamente, pero siempre quise desistir así, pero siempre había algo de ve así. Y también veía de diferentes formas de que me van a criticar por forma de vestir así. Algo que nos ha marcado para que seamos así es tal vez siendo niños
siendo jóvenes o adolescentes, en algún momento de nuestra vida, algo ha marcado nuestra vida para que empecemos a aparentar lo que ahora somos. Y no es que ahora nos tiremos entre nosotros, pero en cierta forma parte de lo que somos es fruto de algo que nos ha sucedido en algún momento, ¿no? Sí. Como las tortuguitas, ¿no? Por ejemplo, cuando le golpeas a la tortuga, ¿qué hace? Suena. Se esconde. Mete sus patitas y se esconde porque esa es su única forma de defenderse. Y otros usan, por decir, otro tipo de apariencia, otro tipo de comportamiento que hace que estén bien, pero por dentro están mal, ¿no? No, ahora sí. Y continuando, sí, es también una compañera también de la U que antes tocaba pandero también y antes iba a una iglesia, pero no sé cuál. Y, Dilo. Ya no mentira. No, mentira. Y también que era dice que iba a la iglesia, pero quería que se sienta orgullosa. No sé si era su hermano o su mamá, pero con esa intención ha entrado también en la iglesia, ha elegido el servicio también de danceras, pero no la ha hecho feliz, dice, y es por eso que se alejó también. Y es por eso que también dice, ya no, o sea, yo quería hacerla sentir orgullosa. Y ella dijo, ya por eso ya no voy a la iglesia, ya. Porque no se siente feliz, porque yo he dicho, y es importante, digamos, no agradar así. Yo también le dije, no importa es agradar, lo importante es agradar a Dios, así. La salvación es única, así. Es personal, así. Y bueno, se quedó con esa duda, pero seguiré intentando imitarle también. ¿Cómo podemos tener una transformación genuina ahora? O sea, ya hemos visto el problema, los comportamientos, incluso ciertas señales que puedan existir para uno identificar que está viviendo una vida de apariencia. Pero ahora nos vamos a cómo podemos tener una transformación. Ya no quiero ser así, esa sería también, ¿no? Yo ya no quiero, hermano, yo ya no quiero ser como soy. ¿Qué tenemos que hacer? Y para esto nos vamos a ir a Romanos 12:2 y la palabra del Señor dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra del Señor nos está explicando en esta porción que este concepto que tenemos aquí en nuestra cabecita tiene que ser renovada, quiere decir, tiene que sacar todas estas ideas que ya nos sirven y hacer que nuevas ideas ingresen o nuevas palabras ingresen, ¿no? Nuevos conceptos anticuados, conceptos que hacen daño en cuanto a la ropa, al color de piel, todos esos conceptos tenemos que sacarlos, dice, renueven, dice, sus pensamientos, su entendimiento, y en base a eso nosotros tenemos que empezar a trabajar. Bueno, el primero es: separados de mí nada podéis hacer. Y vamos a leer para eso Juan 15:5. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y como decía hace instantes, es no dejar la dependencia del Señor. Siempre reconocer que Él es nuestra fuente de vida y de lo que somos, ¿no? Y tal vez en algo más práctico, ser conscientes de la conexión que tenemos que tener con el Señor, ¿no? Y más allá de tal vez cargarnos con orar 3-4 horas, sino tal vez tener esas conexiones con el Señor todo el día, hablar con Él cuando estés escuchando tu música, que sea edificante, cuando estés yendo a tu universidad, tengas algún problema, o sea, ser sinceros y realmente que Jesús sea ese compañero y ese amigo que esté contigo todos los días, ¿no? Igual tener tus reflexiones, pero no te presiones de cargarte mucho, sino de realmente todo lo que hagas, aunque sea poco, que sea genuino y realmente tener esa conexión y no dejar de depender de Dios. Viviendo en confesión. Primera Juan, capítulo 1, verso 9 dice:
Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué confesarnos? La confesión diaria destruye el derecho legal que el enemigo quiere levantar a través del oculto. Si nosotros tenemos un pecado oculto y no lo sacamos a la luz, el enemigo tiene poder sobre eso y te va a reclamar. Tú eres esto, ¿por qué te he visto hacer esto? Tú eres aquello, ¿por qué has hecho esto? Pero si tú lo sacas a la luz de la palabra, a la palabra del Señor, el enemigo pierde total poder sobre eso. No te puede acusar de nada, porque ya has sacado a la luz y el Señor ya te ha justificado por su sangre en la cruz. Transformarnos también es a través de la alimentación, alimentarnos de su palabra. En Juan 17, en la oración que hacía Jesús para los discípulos, dice, voy a leer desde el 16, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser realmente transformados? Mediante su palabra. Así que no dejemos de llenarnos de Él, no dejemos de estar siempre en constante comunión con Él. Así que, hermano, hermana, te animo a que nos llenemos más de Él para que realmente seamos una vida transformada y no estemos aquí viendo apariencias y no seamos piedra de tropiezo, porque también Él ya nos dijo, ¿no? ¿Cómo es que va a reaccionar? Y no querramos que de aquí, no sé, cuando Él venga nos diga: ¿qué? ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. Pero yo te oraba, yo te servía, pero a la final había sido solo apariencia, ¿no? Así que busquemos de Él, hablemos con Él siempre. Cualquier problema que tengamos, hablemos con Él. Es caminando en comunidad. Está en el libro de Santiago 5 a 16, que esto también es muy importante, es caminar en unidad y no también, en pocas palabras, excluir a otras personas. Y también orar por las personas que nos han hecho daño, o las personas que tal vez creían que no, a las personas que amaban o querían y les ha hecho daño. Y orar por esas personas para que les vaya bien y no para que no les vaya mal. Como dice en la Biblia, no pagar mal por mal, sino bien por mal. Y también crecer en unidad, que es lo que agrada a Dios, ¿no? Mantenernos unidos, porque unidos hacen la fuerza, como dicen la moneda. Creo con esa palabrita que dice, sí, el perdón dentro de la vida cristiana debe ser algo que debe practicarse constantemente. Eso es algo que nos va a mantener siempre unidos. Si nosotros no practicamos esta palabra, realmente puede que fraccionemos muchas vidas y puedan pasar muchas cosas, ¿no? Bueno, para concluir, ¿ya? Este evangelio o esta problemática que hoy hemos visto es el evangelio de las apariencias. Nos lleva a mostrar una vida idealizada, ¿no? Nos lleva a mostrar una vida bien perfecta, bien desarrollada, pero tenemos que considerar que Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él caminaba con pecadores, con cobradores de impuestos, con personas que tenían un historial muy amplio, por decirlo así, y Jesús estaba en medio de ellos. Entonces, decirte, amigo, que Dios no está viendo cuán perfecto eres o cuán perfectos somos en la ropa, en la vestimenta, en las joyas, o en lo vanidoso que seamos, o en lo delicado que seamos en cuidarnos hasta la piel. Dios no está viendo eso. Lo que Dios está viendo es nuestros corazones, la disposición que tengamos, la fe, esa intensidad que nosotros tenemos en buscar a Dios, es aquello que Dios está buscando. Dios no está buscando personas implacables, o sea, personas que no tienen tacha, sino está buscando personas sinceras, que quieran ser transformadas, ¿no?
Entonces, decirle a todos ustedes, estimados amigos, que lo que a Dios le agrada es un corazón contrito y humillado, un corazón sincero, un corazón sencillo. Amén. Con esto queremos nosotros animarles a todos ustedes y decirles que si estamos viviendo o hemos vivido un momento, en una etapa de aparentar o querer ser algo que no somos, renunciemos a ese hábito o esa actitud. Es bueno renunciar. No sé si alguna vez ustedes lo han hecho, pero es bueno renunciar a ciertas cosas que nos hacen daño y nos afectan. Uno tiene que renunciar. Yo les animo hoy que tú y yo podamos renunciar a ciertos hábitos, ciertos comportamientos que estamos tomando por el tema de aparentar algo que no somos. Si no estás viendo un cambio, ora. Porque no, si ves que es algo muy rápido, no está bien. Tenemos que aprender a que nuestras raíces tienen que crecer y tienen que entrar adentro, ¿no? Entonces es un proceso, no te desanimes, no te desalientes, va a llegar. Sigan en el camino del Señor, de que, como dijo el hermano, la oveja número 76, de que el cambio tiene su tiempo. Como en palabras del mundo también, poco a poco se llena el jarrito, lo importante es ser constante. Y también que se haga a su tiempo de Dios, porque siempre va a obrar para bien. Sí, que no también se olviden el versículo que está en Mateo 22, del 37 al 39. Yo se los voy a resumir, es: amarás al Señor con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Creo que eso, recordándonos día a día, vamos a ser más intencionales en buscar al Señor y también a dar un buen testimonio a nuestro hermano y también a amarlo. Donde nos estén viendo, muchas bendiciones. Chao, muchas chao. gracias. Besos. Bendiciones para todos. Dame tú.